Buenos días. ¿Se oye al final? Sí. Pues con la historia de la Castañuela termina este circuito donde se han impartido distintas conferencias sobre también variados temas. El tema de hoy es, pienso, que es de los más interesantes. Todos son interesantes, pero hay uno más que otro. Y este es uno de ellos. No voy a extenderme en hacer elogios, como es costumbre, del conferenciante. Yo me dejo guiar siempre por aquella frase evangélica que todavía continúa en vigor. Por sus frutos los conoceréis. Si al final ha dado buenos frutos, se dará por satisfecho nosotros y él. Como los conocemos, los que llevamos aquí muchos años, sabemos que es buen árbol y también da buenos frutos. Pero como la mayoría de los que hoy están aquí no lo conocen, por eso quiero hacer un recorrido por su currículo. Muy poquito nada más. En la última conferencia que yo asistí en Madrid hace poco tiempo, que era sobre medicina, el conferenciante era de Sevilla y el que presentó el acto, el médico que había organizado todo aquel tinglado del congreso, dijo del conferenciante que era muy listo, muy inteligente, que tenía una sabiduría extraordinaria, que tenía muchos títulos, que iba a hacer una conferencia por todo lo alto y encima amena y graciosa. Naturalmente que ni dio una conferencia de sabiduría, ni amena, ni graciosa, porque el presentador, por mucha la personalidad sea muy fuerte del conferenciante, no deja de influir en él y en el público. En el público, aquel público, que eran todos médicos, fisioterapeutas, ATS, enfermeras, esperaban que fuera graciosa. Y entonces no conectaban, porque ni fue interesante la conferencia, ni fue graciosa, porque el conferenciante siempre intentaba ser gracioso y no se puede. Y una conferencia debe ser clara y que se entienda lo que están escuchando. No obstante, yo voy a decir unas cuantas cosas de Jesús para saber lo que escuchan, con qué autoridad habla. O dice tonterías o no tiene fundamento. En todas partes, naturalmente, hay personas interesantes, muy cultas, muy inteligentes y muy preparadas en todos los temas. Pero existen problemas y hay que dar con ellas. Y nosotros, en Granada Costa, hemos tenido la suerte de dar con una de ellas, que es Jesús Solano, y que pertenece a Granada Costa. Es informador meteorológico. Le he preguntado antes qué tiempo iba a hacer aquí, en Almuñécar y en Granada. Dice que va a ser buen tiempo y entiende por bien tiempo el que no va a ver. Y el buen tiempo es el otro. El reflexólogo podal de los pies. Él está muy relacionado con la anatomía y con las enfermedades que se originan a través de los instrumentos, de tocar los instrumentos musicales. Hace 7 años dio en la conferencia
más importante sobre las enfermedades que originan los instrumentos musicales. Los que estuvieron ayer en la visita, estuvimos en la Casa de la Cultura. Pues allí hay una sala de conferencias enorme. Pues allí se... Ha estudiado música en el conservatorio y desde los 7 años viene tocando la armónica, que nos hizo una exhibición hace unos cuantos años también. En la actualidad domina 45 instrumentos. ¿Es verdad? Es increíble, ¿verdad? Pero es verdad, porque lo hemos visto. Lleva dando conferencias teórico-prácticas, no hablando solamente teórico-prácticas como la que va a hacer ahora sobre las castañuelas, pues lleva 50 años. Es un experto, lo mismo que la señora Malpeseres en Wagner, es especialista en música andaluz, Joaquín Turina. Y ha dado conferencias sobre este autor por toda España. Sobre la literatura, conocéis los libros. Uno de los que a mí más me ha llegado es ese que se llama Para aprender a escuchar la música. Aprender, eso es didáctico totalmente, eso con una claridad que hasta el más tonto lo entiende. Hay otro libro que lo tengo aquí, que es de la música al verso. Por ejemplo, ¿sabéis? ¿A alguien le suena tarota, tiorba, ukelele, vibráfono? Bueno, a ti, María José, porque estás con la música, pero a los demás no hemos ido nunca nada. Pues él saca aquí el instrumento, que son 83, y lo va dedicando unos versos maravillosos que... ¿Por qué no leerlo ahora? La batuta. De pie y por encima arrasa las pasiones que ensanchan las salas y las cámaras de los palacios. Vuelos en la retina y eslabones que aprisionan poros, el oleaje de memoria. Con la brisa de tu sueño palpo la sombra y sigo el hilo que me conduce al placer de tu concierto. Esto se lo dedica a la batuta. Y como hoy estamos en el tema de la castañuela, pues es normal que lea lo que le dedica a la castañuela. Entre revuelos y quiebros van las zancadas musicales, tejiendo y destejiendo vestidos de lunares, tejoletas en los brincos de las manos y fuego de centauros por corrales. Un postiteo a tiempo hace son con las carretillas y grabarabato en el aire pintan manojos de rosales. La fiesta está cuajando sin saber de su nombre y 6 cuerdas sonando entre el yodo y la sal. O sea, es tan músico como poeta, va unida las dos cosas. Y como ya voy a terminar, el protagonista es él, sí voy a decir cuál es la personalidad del conferenciante. Anoche, en la entrega de premios, digo unas palabras imborrables, que es para ponerlo en letras de molde y de nota. Que su sabiduría, lo que él sabía y lo que había creado, no era patrimonio de él, era patrimonio de todos. A él la divinidad la había concedido, pero era solamente el transmisor.
Eso ya pone de manifiesto la personalidad del conferenciante. Y para terminar, habiendo leído este libro de versos, yo me lo imagino en una orquesta, solamente los instrumentos puestos, y en el centro, y a una orden suya, todos los instrumentos, incluida la batuta, empezando a sonar. Eso es lo que puede hacer él. Así que os dejo con Jesús Solano. Sí, buenos días. Queridos amigos, buenos días a todos. Después de la noche que hemos pasado con tanta tensión, vamos relajando un poquito y vamos a aprender algo de este instrumento tan humilde como es la castañuela, pero que tiene un fondo impresionante. Siempre que hay un trabajo de investigación, hay un motivo. Y el motivo de yo estudiar la castañuela es un motivo muy particular. He de decir que hace unos 7 u 8 años tuve la desgracia de partirme el radio, y en la rehabilitación, pues, bueno, no quedé muy allá. Quedaron un poco desviada la muñeca, y como soy pianista, pues, cuando fui a tocar el piano, no daba la octava. Aquello fue para mí una frustración tremenda. Y digo, bueno, pues, adiós conciertos, tocaré para los amigos, si también corrientitas, y tal cual. Pero, mirad, siempre hay una luz que te ilumina y que te dice algo. Yo le había regalado a mi mujer hace mucho tiempo unas castañuelas, concretamente estas castañuelas, hace muchos años. Y como tantos instrumentos, pues andaba rodando por mi habitación donde los instrumentos, y las cogí. Caramba, me di cuenta de que no era fácil tocar las castañuelas. No era tan fácil tocar las castañuelas. Entonces le dije a mi mujer, digo, mira Meli, enséñame a tocar las castañuelas, que quiero aprender a tocar las castañuelas. Y empecé a tocar las castañuelas. Y cuando llevaba exactamente un mes tocando las castañuelas todos los días, yo daba la octava del piano. Yo daba la octava del piano. ¿Qué es lo que pasó? Que en ese momento tomé conciencia de que el instrumento había hecho en mí maravilla, como dice el Evangelio. Pues sí, efectivamente, hizo maravilla. Con lo cual, la castañuela la humanicé y le prometí que le iba a dar este repaso de su vida desde el principio hasta nuestros días, y llevo 8 años estudiando las castañuelas de España y prácticamente de toda Europa. Llega hasta la Argentina, y entonces ese es el motivo de que yo arranco para estudiar las castañuelas. Debido a eso, seguía haciendo trabajo de investigación, y por primera vez se crea este instrumento que es la castañuela fisioterapeuta. Cuando hay unas fracturas en los dedos, pues siempre los traumatólogos nos mandan una pelotita para dar, una pelotita, bien hacer este movimiento, pero no terminan de rehabilitarse del todo. Y se me ocurrió, viendo el castañófono, hacer un instrumento, hacer un aparatito como es este, para rehabilitar. ¿En qué consiste? Consiste en poner una castañuela, y con esta clavija yo le doy más potencia o menos potencia, como ustedes verán, que se sube o se baja. Entonces, de esta forma, pues al principio, cuando vas a hacer la rehabilitación, te duele, entonces está muy blandita. Y cuando ya tienen más fuerza, pues la ponen más fuerte, entonces ya... Y así pues vas rehabilitándote en la castañuela. Bien, dicho eso, vamos a entrar de lleno en lo que es la historia de la castañuela.
Vamos a empezar diciendo que los datos más antiguos sobre palos y piedras de entrechocar se remontan al antiguo Egipto, donde junto a numerosas representaciones gráficas se han conservado en algunos ejemplares con forma de manos, de palillos de marfil, de dientes de hipopótamos, envueltos en las momias en pequeños estuches de sarcófagos, así como los brazaletes de marfil encontrados en los años 1952 al 1964 en Ucrania, en Rusia, según el Tratado de Castañuela del gran concertista José de Udaeta. Quiero hacer una salvedad de que después, cuando termine, haré una demostración de cómo suenan las castañuelas. En Egipto también se encontraron unas tablillas gruesas con forma de bota, siendo este material una madera gruesa cortada de tal forma que tenía unas muescas en la parte que correspondía a la pierna, mientras que la parte del pie servía de banco, por lo que parece ser se referían a algún tipo de tejoletas, aunque en otros tratados también hablan de un segundo modelo que tenía casi la apariencia de la castañuela española moderna, menos chata y que ya se asemejaba a una castaña. Estaban ahuecadas por las dos caras y por la percutiente para dar sin más resonancia. Los griegos la representan en muchas de sus ánforas y jarras, grabadas donde se puede apreciar usadas por bailarines, en especial en los cultos de Dionisio, como es el dios del vino, que también se le conoce como el dios Baco. Pero los palillos o palos de entrechocar de una u otra forma los hemos encontrado que existen en la actualidad en la mayoría de muchos países del mundo. En el Extremo Oriente, concretamente en la China, se emplea un grupo de 12 tablillas unidas por cordones colocadas en abanico, aunque la forma de tocar es muy diferente de nuestro instrumento y se acompañan de unos cantos con unos ritmos muy parecidos a lo que hoy podemos llamar el rap. En algunos fotogramas hemos encontrado en estas tablillas la primera sílaba de la canción que el ejecutante iba a interpretar. Pero volviendo a sus orígenes, es probable que la actual castañuela tenga sus orígenes más directos en la cruzmata ibérica, formada por dos grandes conchas marinas o dos piezas de madera que se hacían sonar entre los dedos y las palmas de las manos, y concretamente en Andalucía en la época de los tartesos en el siglo V a.C. La sencillez del instrumento y su facilidad concurren en su difusión por toda la península, apoyado en las diferentes colonizaciones y movimientos de población, así como su evolución para adaptarse a las peculiaridades de cada comunidad, incorporándose a la música popular e incluso culta de la Edad Media, como lo demuestran algunas ilustraciones en las cántigas número 330 de Alfonso X el Sabio, donde un músico aparece con unas tarreñas alargadas a la vez que canta junto a un tocador de chirimías. A partir del Renacimiento y siglos posteriores, la castañuela es citada con abundancia en la literatura, describiendo escenas populares, aunque siempre asociadas a músicas de villanos y pastores, y en ocasiones a bailes considerados de dudosa moralidad, como la zarabanda y la chacona, que debido a sus lascivos movimientos y contorsiones de los danzantes y de las danzantes, provocaban la censura de alguno de aquellos moralistas con el consentimiento escándalo de algunos visitantes extranjeros, pero también hay que decir que a la vez despertaban la admiración y la maestría en el baile. También se empleaban castañuelas en danzas rituales religiosas que aún se conservan en la actualidad, en manifestaciones tradicionales que se ofrendan al santo de la localidad con danzas ceremoniales acompañadas de castañuelas. Un ejemplo es la danza de los picarios de Cantabria, en el pueblo de San Vicente de la Barquera, que
que emplea un modelo específico de Castañuela, y las danzas del parroteo en Simanca, Valladolid, y las de Valencia. La danza de los diablucos en Elecha de los Montes, Badajoz, las de la Hermandad de la Raja en el pueblo de Galisteo, en Cáceres, y en Guadalajara en el pueblo de Beleña de Sorres. Esta última castañuela concretamente se hace sonar por un personaje que se llama el Botarga. En sus danzas y saltos por las calles del pueblo en los días 1, 2 y 3 de febrero, para terminar el día 3 con la festividad de San Blas, a lo que ellos le llaman la fiesta del Blasito. Corresponde a lo que pudiéramos llamar el limosnero de la fiesta, y más cercano a nosotros, el baile de los seises en la Catedral de Sevilla. Posiblemente en otros pueblos de la península no mencionados también se encuentren otras danzas acompañadas de castañuelas. Espero que con la continuación de este modesto trabajo de investigación lleguen a encontrarlas. Pues bien, a partir del siglo XVIII el instrumento hasta entonces propio de las clases populares, como ya hemos dicho, comienza a introducirse en la sociedad más culta debido al gran auge que tomó la seguidilla y el bolero en los salones de baile y fiestas más elegantes, donde se fijan ya la castañuela en el dedo pulgar de la mano derecha e izquierda y se desarrolla un estilo más fino y elegante. De aquí la aparición de grandes intérpretes profesionales y el perfeccionamiento del instrumento y su aparición en escenarios teatrales que dan origen a la actual y conocida castañuela de concierto y de flamenco, del que tantos intérpretes como Antonio Merced, la argentinita, y su hermana Lucero Tena o José Duraeta y otros tanto hicieron y hacen del lucimiento del instrumento. Recogiendo otras opiniones, no menos válidas, dicen que el origen de la castañuela son los palillos o tejoletas consistentes en 2 láminas de madera, de barro, de teja e incluso 2 piezas que colocadas entre los dedos y mediante un movimiento de muñeca se hacen repicar y con habilidad y práctica se pueden obtener diferentes ritmos de acompañamientos. Esta técnica sirve también para tocar cucharas o cualquier otro par de objetos alargados y planos. De hecho, en ocasiones se aplican indistintamente el nombre a uno y otro instrumento, denominándose también tarrañuelas, tarreñas, castañetas o palillos, entre otros tantos. El término de tejoleta se suele reservar para los instrumentos de barro o teja y a veces se fabricaban de restos de piezas rotas de palos de platos o cántaros. Su forma y tamaño varía mucho y su fabricación suele ser bastante libre, aunque sí existe una cierta tipología según las comarcas, desde un rectángulo alargado y estrecho o más ancho, con unas hendiduras para colocar los dedos en forma redondeada que se ensanchaban en su parte inferior formando una pala y rebajándola a las partes correspondientes a los dedos para mejor ajuste y estrecharse las 2 partes. Existen casos como los modelos de Cuellar, en Segovia, en que el instrumento presenta 2 palas con un estrechamiento en la parte superior y en la parte central para los dedos, un vaciado ergonómico de manera que al tocar entrechocan por arriba y por abajo de los dedos, siendo una técnica algo más compleja que la tradicional de las palas de tocar. Era habitual que una vez talladas y pulidas se freían ligeramente en aceite o se asaban en el horno previamente integradas en dicho producto. Este proceso, empleado también en otros procedimientos artesanales de la madera, mejoraba las cualidades de dureza y la tonalidad a la hora de tocarlas, como pasa en las tablitas de San Lázaro, que las pone con un sonido opaco. Con el mismo fin, en ocasiones, se quedaban los bordes que van a estrechocar para dar más sonoridad y limpieza de sonido. Pues bien, como es natural,
Hay otras particularidades en el proceso de la fabricación dependiendo de la madera y el grosor que influyen notablemente en el sonido, por lo que quienes las emplean profesionalmente poseen varios ejemplares que eligen según el momento y el toque. Normalmente estas tablillas se tocaban o se tocan con un solo par, aunque en ocasiones instrumentistas más hábiles hacían repicar con ambas manos simultáneamente, resultando una combinación de sonido muy bella. También se dan casos de tocar 3 tablillas en vez de 2, lo que produce un sonido más abundante. En estos casos la tercera tablilla suele ser más pequeña. Respecto a las castañuelas, es impresionante la gran cantidad de formas y tamaños que existen en nuestra cultura tradicional, a veces dependiendo de la zona y en otras coexistiendo en un mismo lugar, como hemos mencionado. Pues bien, el nombre de castañuela o castañeta se le empieza a dar esta designación más común a partir del siglo XVIII. Esto es el motivo de que parece proceder de su semejanza con el fruto del castaño, aunque en las citas literarias que hemos encontrado en los diccionarios antiguos, como el de Nebrija, siglo XV, se emplea para definir el chasquido que se hace al frotar los dedos contra la mano, lo que hoy llamamos hacer pito. Pues bien, aún en la actualidad existen unas castañuelas muy pequeñas de apenas 4 o 5 centímetros de diámetro que se colocan en el pulgar y se tocan de esa misma forma y se le denominan pitos. No queda muy claro si fue ante el sonido o el instrumento, pues durante mucho tiempo se utilizó indistintamente para definir a ambos. Otros nombres que reciben según las regiones o lugares son: le llaman postiza en la parte de Murcia o en Valencia, le llaman chácaras en Canarias, le llaman Elías de Hierro y Gomera, le llaman japtóneos o pulgaretas en Aragón, y en Euskadi, castañolés. Hablando ya y casi acercándonos a nuestros días, la mayoría de las castañuelas se tocan por pares, una en cada mano, y cada una de ellas consta de 2 piezas simétricas convexas por la parte exterior, que se llama concha, y agocada por su parte interior para aumentar su sonoridad. Este hueco se denomina corazón. Puede ser de diferentes formas y tamaños, redondos, cuadrados, triangular, en forma de estrella u otros caprichos y modelos. La cara interior de cada pieza no suele ser totalmente plana, sino que es más prominente por la parte inferior, lo que llamamos los labios de la castañuela, de manera que el golpe se produce tan solo en este punto llamado yunque o punto. De esta forma el sonido producido no se ahoga y sale más limpio y claro. A diferencia de las tejoletas, las 2 piezas de la castañuela están unidas por su parte superior mediante un cordón que las atraviesa por 2 puntos llamados orejas o cejas, y sirven también para fijarla a los dedos del pulgar. La forma de las orejas es también muy variada y puede ser desde casi nula a excesivamente prominente, así como el tamaño, que tampoco es estándar, salvo en las actuales castañuelas de flamenco o de concierto, que más comúnmente se comercializan en la actualidad siguiendo las medidas de la mano. Este proceso de relación del tamaño de la castañuela con la mano del ejecutante se realiza midiendo la palma de la mano y según los centímetros así será el tamaño de la castañuela para que no sobresalga de la palma de la mano. Unas de las castañuelas más grandes son las
y bisencas de las Islas Baleares, que pueden alcanzar más de 20 centímetros de largo y 10 y 11 de ancho y casi 5 centímetros de espesor. Por ser tan gruesas, no se emplean para repicar con ella, se colocan en los dedos medios y anular junto de cada mano y golpeándolas sobre la palma se producen golpes secos, rítmicos y pausados, recordando las pisadas de los caballos. Lo mismo podemos decir de las chácaras canarias, en las islas de Hierro y La Gomera, en forma redondeada y huecas, o las grandes castañuelas de algunas comarcas de León y Asturias, como la de los pueblos de los picos de Europa, que son tan grandes que se tocan con las dos manos y al entrechocar, haciendo un juego de desajuste, se producen unos sonidos con distintas sonoridades y riquezas armónicas. En el otro extremo se encontrarían los ya mencionados pitos de pequeños tamaños que se colocan en el pulgar con sonidos agudos y que en ocasiones sirven para marcar el ritmo y el compás de la copla. Entre ambos pitos existen numerosas variantes, siendo el tamaño más abundante el que se puede colocar llegando a la mitad del interior de la palma de la mano. Sus formas son ovoides, redondas, cuadrangulares o triangulares. Pues bien, en la actualidad, otros investigadores y artesanos han añadido un sistema propio colocando las castañuelas mucho más pequeñas que los pitos, pero no con menos sonido, justo encima de la uña. Estas son las creadas por el artesano Sito Caracero. Y aquí tengo que cantar un mea culpa porque se me han olvidado y han quedado en Marchena. Lo lamento porque son muy interesantes, son muy pequeñitas. El material más empleado en su construcción es la madera, preferentemente de gran dureza, entre las que encontramos la madera de boj, la encina, el nogal, el haya o árboles frutales del lugar, y en la actualidad el palo santo, el granadillo, que parece ser son las preferidas por los concertistas. También se han empleado otros materiales, especialmente en la vertiente no popular, como el marfil, el hueso para los pitos, el metal, y actualmente telas prensadas, fibras de vidrio, mezcla de papel prensado, también la hay de metacrilato o de bonita. Pues bien, a estas alturas culturales sobre la fabricación de las castañuelas flamencas y de concierto, existen excelentes constructores profesionales e incluso en Estados Unidos en donde se han fabricado piezas de gran calidad. Pero podemos casi asegurar que después de haber realizado un gran trabajo de investigación bajo el punto de vista musical y de belleza del instrumento, el fabricante de más prestigio, en el que más tiempo se ha dedicado al estudio y construcción de las castañuelas, sea don Manuel Vela Martín, bajo la marca Filigrana, desde hace más de 50 años, y hoy su hijo, Juan Vela, inventor del castañófono, que consiste en una serie de castañuelas afinadas en distintas tonalidades. Los modelos tradicionales para el folclore regional suelen ser fabricados por pastores o artesanos de las distintas comarcas peninsulares. En estos casos suelen estar decorados con tallas y dibujos de gran belleza que hacen que cada ejemplar sea único, personalizado a su dueño, según las grecas y los dibujos florales o geométricos. En ocasiones eran regalos a amigos, a la amada, y que en la concha figuraba el nombre de la agradecida o el agradecido. Estos tipos de castañuelas, hechas a mano y a punta de navaja o lezna, constituyen una de las fuentes más importantes del arte pastoril y tradicional en nuestra cultura. Están formadas por multitud de formas y símbolos según la destreza y la habilidad del pastor o del artesano. Para tocar este tipo de castañuela se coloca en ambas manos sujetándolas con el cordón entre los dedos índice y medio.
si se trata de acompañar bailes o danzas populares, o en el pulgar si son pitos o castañuelas, de tipo modernas, de flamenco o concierto. Esta última forma permite mantener libre los otros 4 dedos de la mano derecha para repicar, lo que permite mayor lucimiento del intérprete y dotar de mayores posibilidades al instrumento hasta llegar a nuestros días como instrumento de los conciertos clásicos. Por ejemplo, podemos mencionar el concierto para castañuelas y orquesta que le escribió el maestro Joaquín Rodrigo a la gran concertista mexicana Lucero Tena. En todo par de castañuelas siempre habrá una que suene más aguda que la otra, siendo la hembra la aguda y colocada en la mano derecha, y el macho o la grave en la mano izquierda. Aclaramos que la castañuela hembra suele traer 2 muescas en la parte superior que la distingue para aquellos que no tienen sus oídos muy desarrollados musicalmente. Podríamos seguir hablando de las características muy específicas y detalladas de las castañuelas, a lo que nos llevaría a unos tiempos más dedicados a los especialistas de este instrumento en el apartado de los idiófonos, como se les llama en términos profesionales a estos instrumentos. Así que vamos a pasar a la parte musical y práctica como complemento de esta pequeña introducción en la cual abundaré en algunas peculiaridades de los instrumentos. Cuando el hombre primitivo, neandertal y el hombre cromañón va descubriendo los sonidos, lo primero que descubre es el golpe, y lo que tienes es la piedra, y entonces el golpe con la piedra empieza a percutirlo. Tenemos ahí un ejemplo y ahora lo vamos a demostrar, y a partir de ahí empieza a distinguir el golpe, pero luego empieza a distinguir el timbre. ¿Y el timbre cómo lo distingue? Pues en aquella época, cuando morían, pues había enterramientos, y a veces no, a veces se quedaban al aire, y cuando recogían los huesos y se le caían, el sonido que producía un fémur o una tibia o una costilla eran totalmente diferentes. ¿Qué pasaba? Pues que a partir de ese momento el hombre empieza a distinguir el timbre, ya tiene el sonido y el timbre. Luego empieza a hacer sus rituales, y los rituales que tenían siempre eran la danza, con las lanzas, y empiezan a hacer lo que hemos mencionado, las danzas del paloteo, pero ellos lo hacían con espadas. Luego, pasado un tiempo, esas espadas que se podían hacer daño, lo hacen con madera, hasta el punto de que en nuestros días tenemos, como hemos dicho, las de Simancas, o las danzas del paloteo, que son las que tenemos aquí. Seguido todo esto, el hombre empieza a darse cuenta de que se producen estos instrumentos, estos golpes, y parece ser que la historia, aparte de la voz, que es también un instrumento, casi todos están de acuerdo que el primer sonido que se produce de música es el idiófono, es la piedra, es el golpe. Luego viene la flauta, luego vienen los vibráfonos, luego viene otro tipo de instrumentos. Pero el primero es el golpe. Por eso digo que la castañuela es el instrumento más primitivo que existe. La evolución que va tomando poco a poco. Pues, resulta que cuando va evolucionando, el hombre pues se va dando cuenta de cómo iba transformando la castañuela. La castañuela la va transformando poco a poco. Y una de las cosas que aparece primero es la cruzmata. La cruzmata no es ni castañuela ni palillo. Es este instrumento, que tocado como el palillo, pero tiene un sonido completamente distinto. Se sujeta con el dedo
y la otra queda suelta. Y efectuamos el repiqueteo como si fuera el palillo. Esta es la cruzmata. En base a los palillos que tenemos que ahí también pudiera tener una relación. Pero hace aproximadamente unos 40 o 50 años, como hemos dicho, en Ucrania, descubriendo unos sarcófagos, encontraron unas castañuelas que no eran castañuelas, que eran como unos brazaletes que tenían puestos la momia. En un principio parecía que la gente lo interpretaba como una ornamentación, pero luego descubrieron que no, que lo utilizaban para el baile y entrechocando los brazaletes, que ahora lo veremos, hacían también ya sonidos en las muñecas. Fíjense ustedes cómo va avanzando la historia dentro de la castañuela en la percusión. Poco a poco van avanzando, ¿eh? Luego ya hemos dicho que la castañuela, pues había unas danzarinas que eran de Cádiz, que bailaban muy bien, pero que con el contoneo de su cuerpo, pues a los más, como dijéramos, más puristas o más exquisitos, pues no le agradaba y lo despreciaban, pero no dejaban de valorar, como hemos dicho, la forma que tenían. A partir de ahí hay una división y empieza a aparecer lo que son las castañuelas de tipo árabe. Aparecen las metálicas, aparecen los crótalos, aparecen las cárcavas o carcavas de Marruecos, que la hay de madera, la hay metálicas, con bailes rituales, y así va evolucionando. Y una vez que ya lo hemos centrado en el movimiento de la castañuela, en particular en España, pues hay una división. Y entonces encontramos una línea divisoria entre la castañuela andaluza y la castañuela ya no andaluza. En Andalucía empezamos a darle forma de concierto y efectivamente la castañuela se transforma en una pieza de concierto. De Madrid para arriba, no. De Madrid para arriba se transforma en instrumento folclórico. Por supuesto que el uso de la castañuela en Andalucía es muchísimo más difícil, porque la castañuela colocada en el dedo pulgar de esta forma, siempre hay que colocarla el nudo para adentro, y una vez que tenemos un nudo corredizo, apretamos la castañuela, lo ponemos en la misma uña y la castañuela queda completamente al aire. Automáticamente nosotros tenemos presión, pero esa presión está muy fuerte. Entonces se abre la castañuela y ya queda con la presión justa. O bien la sacudimos. El nudo debe de quedar siempre en el centro del dedo pulgar. Y a partir de ese momento, con uñas, que yo no las tengo, pues empieza lo que es la ejecución de la castañuela. Si empieza 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4. Y así empezamos hasta que podemos. Y esto es lo que se le llama carretilla. Aclaro que las partes de la castañuela, como hemos dicho, estos son los labios, este es el corazón, esta es la concha, esta es la corbatilla, estas son las orejas, donde va enganchado. Pero claro, también hemos encontrado las postizas, y las castañuelas postizas, pues las tenemos aquí. Son unas castañuelas que están en Murcia. ¿Qué las diferencia? Pues que no tienen corbatilla. Esta no tiene aquí la corbatilla, esta sí, es un poco más alargada. Y además
no se tocan como se toca aquí en Andalucía, se ponen en medio y son más fáciles de tocar. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque aquí el golpe se utiliza la palma de la mano. Esta es la folclórica. Por eso digo que hay que distinguir entre la castañuela andaluza, que es la más perfecta dentro de lo que pudiéramos decir el ideófono como instrumento musical, al folclórico. Con independencia de que yo no le quito mérito a ninguno de los dos, cada uno tiene el suyo. La variedad de los instrumentos, pues aquí tenéis un ejemplo. Hemos hablado de las tablillas con forma de bota. Estas son las tablillas. Estas tablillas las compré en Alemania, de casualidad, a través de internet, y francamente me di cuenta, ponían que son del 1915, las tenían chicos y se las compré. Efectivamente, pues aún todavía no hemos averiguado de qué madera es. Yo, la verdad es que se lo enseñan muchísimos carpinteros, muchos especialistas, y dicen que es una madera híbrida que no saben, pero el sonido, desde luego, es tremendo. Es impresionante. Hay una curiosidad que me llamó mucho la atención un día investigando, y es esta castañuela. Esta es una castañuela que utilizan en un colegio de niñas en Villanueva de los Infantes, en Ciudad Real, y la utilizan para llamar a las alumnas, también la castañuela. Vamos, vamos niña, vamos, vamos. La castañuela, ¿usted la conoce? Mira qué bien. En mi colegio le llamaban las chascas. ¿Las chascas? También. Aquí. Pero para mí hay una cosa muy interesante, con independencia de que todas las castañuelas tienen un valor, pero conseguir las castañuelas que le voy a presentar ahora tienen algo muy particular. Y es que las castañuelas de los seises hoy día las tienen en la Catedral de Sevilla. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya no fabrican castañuelas, ya no las tienen como antes las tenía la familia. Por lo tanto, los seises, que hoy son 10, ya no son 6, son 10, pues las tienen allí. Es una castañuela muy pequeñita, pero de una manera tal que tiene una sonoridad algo fuera de normal. Y ustedes me dirán, ¿por cómo has conseguido esta castañuela? Pues me llamó una vez una señora y me dijo: Jesús, tengo unas castañuelas de mi abuelo, que fue seise de la Catedral de Sevilla, y quiero que las veas y a ver qué tal. Yo sabía las características de la castañuela, y cuando me las enseñó, efectivamente me di cuenta de que eran auténticas. Y me dice: pues quiero venderla. Y yo, cuando digo quiero venderla, pues digo, bueno, vamos a ver. Y dice: ¿y esto cuánto vale? ¿Cómo valorarías tú esto? Digo: mira, pues esto tiene dos valores: el valor sentimental que tú puedas darle, o el valor que te va a dar el hombre que te las va a comprar. Así que tú verás, desde 100 euros hasta 3.000, 2.000, 4.000, lo que tú quieras. La mujer se quedó pensando y dice: y entonces 100 euros, 2.000, 3.000, digo, son piezas únicas, lo que quieras. Y me pregunta: ¿y tú me la comprarías? Digo: claro. ¿Y cuánto me das? Digo: 100 euros. Me estás diciendo que pueden valer 2.000, 3.000. Digo: te he dicho desde 100 hasta 3.000. Eso es cosa tuya. Yo soy el comprador, yo te estoy poniendo el precio, ahora ponlo tú. Se me queda reflexionando la mujer y me dice, ya me conocía, dice: mira, Jesús, te voy a decir una cosa. No sé dónde van a caer las castañuelas de mi abuelo. No me importa el dinero, en absoluto, pero quiero que estén en tu colección y en tus manos. Así que dame los 100 euros y quédate con las castañuelas.
las castañuelas. Ustedes fíjense, porque además hay otra particularidad, que a pesar de que tienen forma de castañuela andaluza, no se tocan como las andaluzas, se tocan como las castellanas. Entonces, los niños, los seises, se colocan la castañuela en el dedo del centro, y la van sonando de esta forma. Fíjense lo pequeñas que son y el sonido que tienen. No lo voy a acercar aquí para que vean. Ninguna de las castañuelas que hay aquí tienen este sonido. Es impresionante. Pasando a otro tipo de castañuelas, pasamos también ya, me voy a bajar con vuestro permiso para hacer una pequeña demostración en las que tenemos en la derecha. He hablado de los palillos, que son dos, que se tocan, como saben ustedes, de esta forma. Y también le he dicho que lo hay de tres, más pequeño, aquí, de esta forma. Estos son los palillos. Hemos hablado de las pulseras que encontraron en Ucrania. Esto es una réplica porque están en el museo y entonces pues, pero vamos, están muy conseguidas. Entonces ellos bailando sonaban y hacían también un sonido muy parecido a la castañuela, haciendo las danzas. Hemos hablado de las chácaras de la isla de La Gomera, Hierro. Esto es una castañuela muy particular. Esta castañuela no es que la toque uno, es que la tocan toda la familia y todo el pueblo y toda la isla el día de la fiesta. Ustedes imaginan a 500 o 300 o 400 personas cada uno con sus castañuelas. Se las ponen de la siguiente forma. Se las colocan en la mano de esta. Luego meten los tres dedos aquí. Y esto se lo amarran a la mano. Una vez que lo tienen así, una y dos, pues fíjese el sonido a agua que tiene la castañuela. Imagínense muchísimas personas haciendo esto. El sonido es atronador. Luego está lo que hemos hablado de las tablillas de la madera frita o la madera metida en el horno. Y encontramos las tablillas de San Lázaro. Las tablillas de San Lázaro acostumbraban, iban tocando la castañuela, pero hacían un sonido muy estridente. Entonces, casi siempre en las leproserías, los frailes pedían limosna, iban pidiendo limosna con una especie de tablilla. O se moría algún leproso y entonces pues hacían sonar la castañuela. ¿Qué pasaba? Que para no hacer un sonido muy estridente la freían, y entonces observen ustedes el sonido opaco que tiene la castañuela o la tablilla. Iban sonando. Bien. Hemos hablado también de la castañuela de Marruecos, la carcaba, es esta. Consiste en dos ahuecadas y se toca así. Esta es la metálica, pero luego hay esta que es la misma, pero de madera. Volviendo en el tiempo, los hombres y las mujeres pues también tenían estos rituales y se colgaban los huesos
que también ya ellos habían descubierto el sonido y el timbre, y al colgárselo, pues en sus danzas tenían este movimiento y este sonido, pues también era parte de la música que ellas producían o ellos producían en las danzas. Luego hemos hablado de las castañuelas chinas. ¿Cómo no los chinos iban a tener sus castañuelas? ¿Cómo no? Pero sí les he de decir que son estas. Ellos utilizan estas castañuelas y en la grande aquí suelen escribir la primera parte de la copla que van a cantar. Y de una forma más o menos parecida. Es bastante complicado, yo no he aprendido todavía, pero confieso. Y ellos pues van tocando la castañuela. Más o menos. Luego hemos hablado también de las castañuelas, las más grandes, que son las castañuelas que se tocan en los picos de Europa. Son estas castañuelas enormes, que cuando yo las recibí, yo digo, esto será para tocar en la pared. Y me dice, no, mire usted, no son para tocar en la pared, son para tocarla. Digo, ¿paga usted favor de decirlo? Entonces me mandó muy curiosamente escrito a mano, fotográfica, cómo tenía que tocarla, porque la tocan en una festividad. Y efectivamente, ustedes lo saben. El sonido normal sería este. Pero si ustedes desajustan, hace esto. Hacen ese desajuste. También en Asturias, el Langreo, son de cerezo, también grandes. Hemos hablado de los pitos. Los pitos son estas castañuelas muy diminutas, que puestas en el dedo pulgar, al producir el pito, perdonadme porque yo la mano, después de el tema, no la manejo muy bien, porque hay que tener una mano. Y entonces, pues, también esta es la forma de tocar el pito. Estas son las tablillas que hemos hablado de cuellar, colocadas de esta forma, pues el danzante produce el sonido por arriba y por abajo. Este es el de cuellar. Tenemos las castañuelas que son ibicencas. Las castañuelas ibicencas están hechas de una madera muy particular. Yo cuando las recibí me daba un olor como a aceite rancio y sigue oliendo a rancio. Y yo decía, ¿esto de qué está hecho? Y están hechas de madera de enebro. El enebro, saben ustedes que es el árbol que da unas pelotitas con lo que se hace la destilación de la ginebra. Pues esa madera hace esta castañuela que está aquí de grande. Y claro, como he dicho, el sonido es como si fuera un trotar de caballo. Que no tiene nada que ver con las chácaras. Bueno, este es otro modelo. Vamos a ver. Estamos con la castañuela de la Hermandad de la Raja. Esta castañuela, que me la hicieron precisamente allí, en Galisteo, que está hecha de madera de castaño, es muy curioso. Estos son unos personajes que salen en Navidad, nada más que en Navidad, en la noche de Nochebuena, y son 33, nada más. Van con una capa española, van tocando la castañuela de tal manera que cada uno tiene su castañuela y van cantando villancicos del siglo XIII en la puerta
de cada uno de los que van tocando la castañuela. La noche de Navidad, y van tocando la castañuela en la puerta. Y la golpean a veces también de esta forma. Al mismo tiempo, cuando están haciendo pues dan unos saltitos. Esto es en galisteo. Pero lo curioso es que solo pueden ser 33. Cuando fallece uno hay una cola que tienen que elegir a ver quién entra a ocupar ese puesto. ¿Y sabéis cómo lo hacen? Pues de una forma muy curiosa. Hay un señor que coge un sombrero y coge altamuces y garbanzos. Y entonces el que quiere entrar, pues fulanito de nada. Pues si tú quieres que entre, pues entra y echas un garbanzo. Y si no quieres, pues echas un altamuz. Luego se cuenta y saquen más garbanzos, ese es el que entra. Luego la mujer del mayordomo, el día de ya desde la Navidad, día siguiente de la Nochebuena, pues va con un niño en la cunita y lo lleva en la cabeza a la mayordoma. La mujer del mayordomo, llegan a la iglesia, bendicen y entran, ya no tocan la castañuela. Y esa es la procesión del Niño Dios. Ese es el ritual donde aparecen también castañuelas. Luego están las castañuelas del que hemos llamado del botarga. Es un personaje muy curioso. Estas no las he encontrado por ningún sitio, pero yo las he hecho en casa, en mi carpintería, y entonces pues, también soy un poquito habilidoso dentro de la carpintería. Y he hecho pues unas castañuelas que ya algunos me han dicho que, dice, ¿por qué no me haces una? Y digo, ya no se trata de dinero, es que en el momento que te hagan unas castañuelas ya las tienes tú y yo, y si no las tengo que yo. Y entonces, pues, la del botarga, este señor que va con una cachiporra en mano izquierda y con la castañuela. Entonces, ¿cómo se la lleva? La lleva colgada. La castañuela la lleva colgada. Y va pidiendo limosna por la calle y al mismo tiempo le va dando de una forma suave a la persona que quiere pedir limosna en el rostro. O bien la va tocando. ¿Qué es lo que pasa? Que como aquí lleva la cachiporra y aquí lleva la castañuela, cuando le va a dar la limosna, ¿cómo la coge? Pues entonces por eso él suelta la cachiporra, la lanza en la mano, coge el dinero, se lo guarda y continúa el resto. Luego encontramos castañuelas de muchísimas formas, como estas de hueso, también. Las castañuelas que están en el museo, es una réplica en el Museo de Bruselas, que también la he confeccionado yo. Y luego está la castañuela de los diablucos. Esta es muy curiosa. La castañuela de los diablucos es el día del Corpus, van 4 señores delante del Santísimo, vestidos de rojo, tocando estas castañuelas. Pero no van avanzando, van retrocediendo, con lo cual el Santísimo, bajo palio, pues va recorriendo las calles del pueblo y ellos van tocando, pero retrocediendo. O sea que el Señor, como ellos fueran el mar, lo van retrocediendo. Cuando llega a la iglesia, ellos desaparecen y se van. Otro tipo de castañuela muy curioso y que tocan bien. Hemos hablado de la consumata, que también, pues con conchas, pues se hacía sonar también. Vamos a ver si soy capaz de parece que se va a romper, pero no se rompe. Luego hay otro, dentro de los idiófonos, estamos con la huesera. La huesera es un instrumento que se toca en las Islas Canarias, en la isla de Hierro y La Gomera, pero va acompañada también de una castañuela.
Entonces ellos van tocándola de la siguiente forma. Cogen la huesera y tal. Pero ¿qué es lo que pasa en esto? Que entre los ecologistas por un lado y la escasez de encontrar huesos de cordero como son estos, pues inventan lo que es este tipo de instrumento que es muy parecido a la huesera, que le llaman la palillería. Entonces pues tiene un sonido muy parecido y ya así no tienen ningún problema. Voy a dedicaros un mini concierto de un zapateado en este instrumento que es el castañófono. El castañófono está montado en este tablero y las castañuelas están afinadas en mi, sol, si, re, fa. Otras veces están en fa, la, do, mi. Aquí en esta están fa, la, do, mi. Y lo mismo que el bailarín o el bailador que está haciendo el taconeo, pues se puede tocar el taconeo de Sarasate o se puede hacer algo parecido como yo ahora voy a intentar de hacérselo para ustedes. Lo que verdaderamente en la castañuela también existen unos instrumentos muy parecidos, que es como este, que es timbal, y que produce un sonido muy espectacular, que ustedes lo van a ver. Muy bien, y con esto pues doy por terminada mi actuación.